Yolima y Luchi Baena Cabarillas son dos de los hijos del desaparecido y gran periodista Guillermo Baena Sosa. Al momento de su muerte contaban con muy poca edad, sin embargo en el transcurso de los tiempos se han dedicado a investigar, a recabar información sobre lo que fue la vida de su papá, el gran Guillermo Baena Sosa, además de los recuerdos familiares, y vamos a tratar de hacer, ahora que se están cumpliendo 44 años de su muerte, una especie de semblanza de ese inolvidable periodista cartagenero. Empecemos con Yolima. ¿Qué recuerdos familiares de su papá? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo era Bueno, como padre, como persona? ¿Y qué tanto hablaba de sus labores periodísticas en casa? sí. Bueno, primero que todo, te queremos dar las gracias, mi hermano y yo, por haber tenido este gesto, esta deferencia para con nosotros. Bueno, recordando a nuestro padre. Muchísimas, muchísimas gracias. Que sí, como tú dijiste, ya ahorita van a ser 44 años, parece mentira, bastante. Bueno, de mi papá te puedo decir, casi pudiera hablar en nombre de todos nosotros. Fue un muy buen padre, muy, muy buen padre. Fue un padre que siempre estuvo atento, diría yo, súper atento a todas nuestras cosas, a todas las necesidades de nosotros, de mis hermanos, de mi mamá. Y no solo de nosotros, o sea, de toda la familia. Él era, digamos, como el papá de toda la familia. Él era, habiendo sido el hijo menor, el hermano menor era como decir el papá de todos sus hermanos que eran mayores que él. Inclusive con mi tío Aníbal, que era su hermano mayor, se llevaban casi 20 años. Y él, a pesar de esa diferencia de edad tan grande, siempre fungió como, o sea, para su edad que tenía, él era, en su actuar, representaba más edad siendo tan joven. Además también que empezó a adquirir responsabilidades desde muy jovencito. Se casó a muy temprana edad con mi mamá en Bogotá. Se casaron en Bogotá y nos tuvieron a nosotros 5. Y bueno, los recuerdos que tengo de mi papá son los mejores, imagínate. Un papá muy protector. Yo diría que sobreprotector. Él no quería que a nosotros, ahora sí es verdad, ni con el pétalo de una flor nos tocara a nadie. Por eso él era un poco celoso con nosotros. Y su adoración, mi mamá, eso, bueno, cualquiera que lo conozca puede decir eso. Y en cuanto a su trabajo, bueno, muy entregado a su trabajo. Mi papá fue autodidacta. Eh, Eso lo llevaba en las venas el periodismo. Y desde chiquitico, desde los 12 años, eh, que fue a Bogotá, empezó a trabajar, allá conoció a mi mamá, se casaron jovencitos, se vinieron para acá, bueno, aquí formó su familia, después fundó su empresa, su agencia de noticias Prensa Norte, que quedaba en la calle Don Sancho, aquí en el centro de la ciudad. Y bueno, eso fue, digamos, ahí, eso era como una cantera, digamos, donde muchos periodistas que después se dieron a conocer, en realidad sus primeros pininos, sus inicios fueron ahí en Prensa Norte, con mi papá. Mi papá fue una persona muy solidaria, o sea, lo que te pudiera decir de él, yo creo que como lo veo como hija, su gran cualidad era que era súper solidario. Él era una persona eh, muy noble, muy generosa y le gustaba mucho ayudar, muchísimo, muchísimo. Esa es una de las cosas de su personalidad que yo creo que más lo marcaron. Él le gustaba mucho ayudar a la gente, o sea, él nació con esa vocación. Y por eso se le dio tan fácil lo del periodismo, porque el periodista, si tú te pones a ver, es un servidor público. Y mi papá tenía eso, pero en cantidades, en cantidades. Y eso era innato en él. Igual que mi tío Aníbal, ellos fueron periodistas, bueno, se hicieron ellos a paso. Y bueno, mira el legado que dejaron, por ejemplo, mi papá, que hasta el sol de hoy, fíjate que ya van a ser 44 años. Y por ejemplo, la gente de como nosotras, que ya han pasado 2 generaciones, lo conocen, lo recuerdan, muchos dichos que los impuso él, porque su programa que hace usted por Cartagena, que se emitió durante bastante tiempo en varias emisoras de aquí de la ciudad, él imponía los dichos, muchos dichos, que inclusive hasta el sol de hoy todavía zumban, todavía suenan.
Bueno, otra cosa sí que te destaque, muy buen amigo, bueno, buen padre, buen esposo, buen hermano. Uf, te pudiera decir tantas, tantas, tantas cosas, pero a grandes rasgos de mi papá te diría eso, un corazón enorme, generoso, muy desprendido, completamente desprendido. O sea, para él lo material en realidad nunca fue así una cosa, digamos que él se desviviera por las cosas. No, él era más como lo de ayudar a la gente. Esa era, como te dije hace ratito, esa era su vocación. Esa fue su vocación. Y yo, para mí, la cumplió a cabalidad. Porque a todo el que él pudo ayudar, ayudó. A todos. En cualquier circunstancia. Ya fuera con cosas para la salud, con cosas del colegio. Porque inclusive mi mamá nos cuenta a nosotras, cuando nosotros éramos pequeñas, bueno, que nos cuenta ella, que había gente que, por ejemplo, venía la época escolar y que no tenían para los útiles, para sus niños, para sus hijos, y allá iban a la casa, le llevaban la lista y él no tenía reparo. O sea, él lo que tuviera, él lo daba. Y así fue una de las cosas que yo más recuerdo de él, su generosidad y su lealtad a sus amigos, porque fue un amigo bien fiel y se desvivía por sus amigos. De hecho, sus amigos fueron siempre los mismos, su mismo círculo, que ya unos cuantos ya no están, o yo creo que ya no está ninguno, ¿verdad? Casi todos han muerto. Sí, yo creo que ya casi todos han Y la prueba está que, fíjate, lo que te digo es tan así que hasta el sol de hoy él es recordado por eso aquí. Y la gente que lo recuerda precisamente por bueno, por su programa que fue, o sea, sentó un precedente en realidad aquí en la ciudad. Antes de ese programa que yo tenga conocimiento, aquí nunca hubo un programa antes del de él así. Que después hayan venido otros ya es otra cosa, pero como el de mi papá, sinceramente, no ha habido otro. Exacto, que copiaron el mismo sí, como el de mi papá no ha habido otro. Y que era una persona que él le ponían los problemas y él en realidad en el mismo momento él trataba por todos los medios de arreglarlo, de solucionarlo. Él buscaba por donde fuera a la persona con la que tenía que hablar y en la medida de lo posible hasta donde más pudo trató de solucionar las cosas en el mismo momento que se emitía el programa. Y bueno, súper bien, los de los demás, amoroso, cariñoso, súper cariñoso con nosotros. Ya nosotras grandes, ya señoritas grandes, nosotros llegábamos y a él le encantaba que uno, ¿verdad? Que uno llegara, lo abrazara, lo besara. Yo me acuerdo que mi papá me sentaba a mí en las piernas, ya yo era grande. O sea, eso habla de una persona muy cariñosa. Y esos son los recuerdos tan bonitos que nosotros tenemos de él. Luchi, ¿recuerdos? Bueno, pues como te estuve comentando, yo cuando él murió yo estaba bastante peladita, entonces los recuerdos que tengo es de él como papá y de pronto una que otra anécdota que me haya comentado mi mamá o como por ejemplo personas así como tú que le digan anécdotas a uno que en realidad uno las ignoraba. Bueno, pues de anécdotas así de él, recuerdo que mi mamá me contó una vez que cuando vivían en Torices, en la casa de al lado de donde vivían ellos, vivía un médico. Y resulta que una vez, como a las 10 de la noche, fue una muchacha con un bebé que estaba tosiendo mal, y tocó la puerta y le dijeron que no, que el señor no estaba, que el doctor no estaba. Y él estaba ahí, porque ellos sabían que él estaba ahí. Y la muchacha se sentó en el andén a esperar al médico a que llegara y el médico estaba ahí en su casa. Y mi papá ya se iban a acostar y todo, y ese niñito tose, y él dice que, o sea, dice mi mamá que él no podía dormir. Él le tocó pararse, vestirse, sacar su carro, montar a la muchacha y al niño, llevarlos para el hospital, hizo que atendieran al niñito, le compró las medicinas y la llevó a su casa. Y bueno, esa es una de las anécdotas que, o sea, eso habla mucho de él con su don de gente, o sea, no es cualquiera que hace eso. Y otra anécdota también que me contó mi mamá
que una vez allá en Prensa Norte llegó una señora que unos muchachos le habían cogido la mesa de fritos y se le voltearon los fritos y todos esos fritos se cayeron al suelo y se entierraron los fritos. Y ella llorando, y mi papá le dio el producido de sus fritos, o sea, lo que ella había perdido. Y bueno, eso también, eso no lo hace nadie. Y allá, pues así como ya mi hermana prácticamente te lo describió a rasgos generales como era él, te hizo una descripción exacta de cómo era como papá, cómo era como periodista, un ser humano generoso, le gustaba ayudar a la gente, tanto a la gente de la familia como a la gente de afuera. Y que yo recuerde como papá, no, pues yo era su consentida. Y él siempre, siempre que yo llegaba del colegio, también me sentaba en las piernas. Recuerdo cuando me enseñaba a sumar, me enseñaba, me decía, una manzanita y otra manzanita son 2 manzanitas, me decía, y con el abaco ese, que de las bolitas. Entonces él me decía, aquí 1, 2, 3, o sea, todo eso son recuerdos que, los tengo ahí. Y a pesar de que ya yo crecí y todo, creo que él me veía era como una niña pequeña y así me trataba siempre. Siempre fue como tan cariñoso, tan generoso con todo el mundo y con más con su gente. Y bueno, y aquí en la casa pues te cuento también que vinieron muchos personajes, porque él le encantaba reunir a sus amigos aquí en la casa, ponerles música, le gustaba hacer sancochos, y aquí venían Napoleón Perea, que era su gran amigo, estuvo Eugenio Baena, Walter Denis, Héctor Rojas Erazo. Una vez también estuvo unas personas de la televisión, una noche que vinieron, que hizo una comida especial para ellos. Estuvo Amparo Pérez, Yamida Amat, Francisco Tulande, que entre otras cosas Francisco Tulande es primo hermano de mi mamá y fue quien lo metió. Quien mete a Francisco Tulande en el periodismo es mi papá. Lo mete en el periodismo porque era primo hermano de mi mamá y él trabajó en RCN por mucho tiempo y fue un gran periodista también. Y bueno, vino Darío, uno que era de bigote. Hoyos. Darío Hoyos. Y departieron aquí un rato bien chévere, se les hizo una comida especial. Y bueno, y siempre Rocky Valdés también estuvo en esta casa, Julio Cantillo, ¿no? O sea, una cantidad que ahora mismo, o sea, son los personajes que yo más o menos me acuerdo que vinieron acá. Ramón Ladrón de Guevara, que me acuerdo también que invitaba a mi papá los domingos a ir a su casa, ahí en La Boquilla. Nosotros íbamos, él le gustaba siempre pues llevarlo a uno de paseo, que para La Boquilla, que para un restaurante, siempre, y era un papá muy protector, así como dice mi hermana. Él no quería que a sus hijos se les parara una mosca, Y recuerdo también que siempre a mi hermanito pequeño y a mí, cuando estábamos chiquitos, que estábamos de vacaciones, nos llevaba a Prensa Norte. Al mono. Sí, al mono, exacto, que él le decía, cuando él decía que el Junior Baena Cabanillas, se refería a mi hermanito que estaba chiquito. Y siempre nos llevaba los sábados, cuando ya estábamos de vacaciones, que salíamos de vacaciones, él nos llevaba para allá, para la oficina. Y nosotros allá hacíamos desastres. Y eso, mejor dicho, me coloreábamos, todo eso lo volvíamos hecho, etcétera. Y mi papá, cuando salía, que tenía que salir, nos dejaba con la secretaria de él, y mi hermano y yo nos metíamos a la cabina de él, y mi hermano se hacía el que era mi papá. Entonces decía, bueno, entonces
Entonces tú tú llamabas, me decía, y yo era mi papá. Entonces él cogía el micrófono y hablaba como él igualito, todo exactico, todo igualito. Y entonces cogía y yo así me hacía la que llamaba y me hacía la que ponía una queja. Y mi hermanito, ¡pam!, con la campana y todo lo mismo igualito. Pero eso, pasábamos unos momentos muy chéveres cuando íbamos allá. Él era muy, muy, muy cariñoso. Eso, mejor dicho, no, como te dije, yo era su consentida. Como era de los menores. Y mi hermano, por supuesto, también. Mi hermano. Y bueno, cuando él murió, enfrente de la funeraria Lorduy, estaban jugando béisbol unos niños, como de 12 años. Y ya cuando fue a salir la carroza fúnebre, ellos se salieron, suspendieron el partido y se pusieron en la orilla del andén. Una calle de honor. Sí, hicieron una calle de honor y se pusieron las gorras en el pecho. Eso fue un día terrible para nosotros. Bueno, Pepe Romero, su gran amigo Pepe Romero, estaba aquí en Cartagena y se había reunido con él el día anterior. Se había reunido con él y le había dicho que le traía la tarjeta profesional. Sí, que le traía la tarjeta. Entonces, bueno, sí, entonces nos vemos mañana. Ah, bueno, listo, está bien, ok, todo perfecto. Quedaron en reunirse en el hotel con Pepe. Y resulta que Pepe, espéralo. Y él no sabía que era que mi papá se había muerto, sino que, como él estaba en el hotel, no había leído noticias ni nada, ni había escuchado. Y es cuando llama para acá, porque mi papá no llegaba a la cita. Y es cuando mi mamá le dice que no, que mi papá amaneció muerto y que cuando se fue a despertar, cuando mi mamá lo fue a despertar, no, ya había muerto en la madrugada. Luchi, bueno, el periodismo cívico muy controvertido de su papá se traslucía en algo en la casa, en gente que reclamaba, gente que... aquí en la casa, en el hogar, así. Sí, o sea que cuando venía aquí alguno llamaba a decirle ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? No. La verdad es que no. Bueno, y mi hija heredó la vena periodística del abuelo, sí, porque ella es periodista. ¿Cómo se llama? Se llama Rosana González. Ella fue la voz de mujer de los 40 principales. Cuando vino los 40 principales, se ganó el concurso entre 300 personas, sin palanca de decir que era nieta de Guillermo Baena Sosa. Solito se lo ganó el concurso. Y lo hizo muy bien, o sea, manejó el micrófono, todo, que parecía una profesional, pero es que eso va en la sangre también. ¿Dónde se encuentra ella ahora, tu hija? Ella vive aquí en Cartagena. ¿No está ejerciendo? Ella trabaja en la Universidad de Cartagena. Bueno, otra pregunta. ¿Qué pasó? Todos pensábamos que tu hermano, ya también desaparecido, Lázide, iba a coger. Pues la verdad es que él redactaba muy bien y él tenía el perrenque, es que, como te comentaba fuera de cámaras, él era un peladito de 21 años y mi papá a veces no podía redactar la crónica que era, creo que para el Diario de la Costa, y no le daba tiempo y él ponía a mi hermano, y mi hermano lo hacía tan bien, que todo el mundo creía que era mi papá el que lo redactaba en ciertas ocasiones. Y él pues no, o sea, de pronto sí tenía ese perrenque y eso de decir, no, sí voy a redactar y esto, y era muy inteligente, pero no de pronto de seguir con el programa radial y eso, no, o sea, no. Bueno, para eso sí no. ¿Qué se hizo el archivo de Guillermo Baena, especialmente el radiofónico, el que estaba condensado en algunos casetes?
Bueno, yo te cuento De los que cuales eso... conservo dos que me regaló Sí, Racho. bueno, yo te cuento que eso se perdió. Eso se perdió, todos esos archivos, porque esos cassettes nosotros los conservábamos, pero un día que nosotros alquilamos la casa, que se alquilamos a unos turistas, eso quedó guardado como en un cajón donde estaba todo. Pero resulta que esa gente se robó esos cassettes. Se robó esos cassettes y otras cosas ahí. Entonces, todo eso, lastimosamente, ahora mismo no tenemos ningún archivo de nada. O sea, tenemos lo que de pronto nos han facilitado, pero así de tener el archivo de él, no, lastimosamente no lo tenemos. Bueno, Yorima, otros recuerdos, otras remembranzas sobre el gran Guillo Baena. Bueno, así como te comentaba, de lo que me queda a mí, bueno, grabado hasta cuando yo exista en mi corazón, es eso, lo siempre atento que estuvo a todos nosotros, lo protector. Mi papá era increíblemente protector con nosotros, o sea, una cosa pero increíble, con los hermanos de él también, con sus sobrinas. Y nada, un ser humano así como te dije, o sea, yo te lo definiría así, desprendido, humano, generoso, o sea, una persona muy amplia. Se preocupaba mucho porque a nosotros no nos faltara nada. Por eso él trabajaba bastante para que supliera aquí todo. Él, o sea, esos son los recuerdos más grandes que nosotros tenemos. Le gustaba la salsa. Era bien alegre, siempre era alegre. Las navidades aquí eran, las navidades con mi papá aquí eran buenísimas, buenísimas, porque siempre él reunía a toda la familia, a todos sus primos, o sea, a toda su gente. Hermanos. Y venía los papás de mi mamá, o sea, los abuelitos de nosotros, mamá Leo, papaíto, su familia, o sea, esto aquí era un festín, era mucha gente. Y la mesa con mucha comida, o sea, él fue muy amplio en todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, del tío Aníbal, ¿qué recordamos de Aníbal Baena Sosa, otro de los grandes del periodismo de Cartagena del siglo pasado? Bueno, mi tío Anivita también, o sea, una gran persona. Lo que yo me recuerdo también así de él, siempre ahí en Prensa Norte, ellos dos, siempre mi papá y mi tío, siempre estaban los dos trabajando ahí a la par. Inclusive cuando trabajaron en Bogotá, trabajaron creo que en un periódico que se llamaba, creo que era El Colombiano. El Siglo. Sí, y sí, primero se fue mi tío y después se fue mi papá. Y siempre estuvieron ahí como de la mano los dos. Y mi tío, yo pienso que mi tío fue como la guía ancla de él, porque era su hermano mayor. Era, o sea, una diferencia grande que se llevaban. Y fue como, digamos, como el que a él lo condujo, como el que lo guió. Y siempre estaban ellos dos ahí, mi tío también. Mi tío tenía muy buen sentido del humor, es lo que me recuerdo de mi tío Aníbal. Un muy buen sentido del humor. Y, ¿verdad? Y mi tío, bueno, bien, o sea, los recuerdos que tengo de él son buenos. Los recuerdo, o sea, yo siendo una niña, a mí me daba mucha risa sus cosas. O sea, lo que recuerdo es que él era muy chistoso, él era muy cómico. Que me recuerdo yo de eso. Y con mi papá siempre ellos dos ahí. El otro hermano que mi papá también quiso muchísimo, su medio corazón, fue mi tío Rubén. Mi tío Rubén también, ellos eran inseparables. Esos dos hermanos, ellos siempre estuvieron juntísimos, siempre. Siempre fueron muy unidos y éramos vecinos, vivía aquí diagonal. Siempre hubo esa cercanía, esa unión tan, o sea, bien fuerte entre ellos. Y los recuerdos son esos, los que tenemos de un ser humano, yo diría que único, o sea, con esas cualidades que le vimos a él y que hoy las recordamos y que eso es lo que lo llena a uno en realidad de orgullo, porque cualquiera no tiene un papá así. Bueno, nosotras lo tuvimos, que lamentablemente, bueno, se fue en realidad a muy temprana edad, porque mi papá tenía 47 años. Sí, se fue en realidad temprano. Y en 47 años hizo mucho en realidad, hizo mucho, todo lo hizo rápido. Yo pienso que mi papá vivió la vida rápido, todo lo hizo, casó jovencito, tuvo sus hijos jovencitos, y todo fue rapidito, todo lo que logró fue rápido y ya, se fue. Nosotras quedamos jovencitas, yo tenía 19 años cuando mi papá murió,
y todos quedamos, mi mamá quedó viuda muy joven, muy joven en realidad. Y bueno, después, ya estos años, siempre es duro, o sea, yo hablo por mi propia experiencia. Cuando uno tiene un papá así como él, de sobreprotector y de pendiente tanto a las cosas de uno, cuando esa persona de repente se te va, porque yo me sentía así, me sentía tal cual en el aire. Eso es una cosa que no la sé explicar. De tener una persona que era tan protectora y de la noche a la mañana, porque en realidad la muerte de él fue así, fue repentina, sí, de la noche a la mañana, sí. Yo me sentía ese día que inclusive yo sentía, y ese es lo que yo recuerdo ese día, que yo caminaba y me sentía que yo no iba como pisando así, tierra firme, me sentía como en el aire. Y eso me duró un tiempo largo. Me sentía así, no lo sé explicar, como en el aire, como no sé. Y ya después, bueno, fueron pasando los años, nosotros fuimos creciendo también, ya uno también va madurando, uno va adquiriendo responsabilidades, ya cada quien se fue casando, fue formando su familia, y bueno, y ahí uno va cogiendo también su rumbo, pero lo que a uno en realidad le queda y las enseñanzas que uno tiene es lo que le dejan a uno sus padres y su primera infancia, pues la infancia, que es donde a uno, lo que uno lo va a marcar, lo que marca el ser humano es su infancia, sus primeros años de vida, el amor que te den, cómo a ti te traten, cómo a ti te protejan, eso a uno lo marca bastante. Y bueno, yo creo que él hizo un buen papel. ¿Algo más que acotar? Bueno, sí. Hablando ya del ser humano, él era muy salsómano, él le encantaba la salsa. Aquí habían discos de acetato de la salsa la salsa brava, esa era la que a él le gustaba. Entonces venía con los amigos, se reunía, tomaban, él mismo era el que ponía sus discos de la Sonora Matancera, del Gran Combo de Puerto Rico, Celia Cruz, Tito Nieves, todo eso le gustaba, y entonces él ponía sus discos, ya cuando estaba borracho bailaba solo, porque le encantaba la salsa, o sacaba a bailar a mi mamá. De eso me acuerdo, esa anécdota también, porque a él le encantaba, eso, mejor dicho, aquí había una cantidad de discos, pero le gustaba mucho la música, muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas Bueno, gracias, gracias a a ti, ti. muchas gracias a ti. Luchi, Muchas gracias a ti, en realidad por gracias a esta deferencia, así como te dije, la verdad te agradecemos mucho, y también en realidad yo sorprendida de todo lo que sabes de mi papá. Sí, sabes nosotras mucho. es las que tenemos que Sí, sabes hacerte mucho. una entrevista a ti. Sí. Muy buena memoria Sí, también. esa memoria, sí. Muchísimas gracias. bueno, 44 años de la muerte de uno de los verdaderamente grandes del periodismo colombiano, Guillermo Baena Sosa, todavía en el mejor de los recuerdos de los cartageneros. Muchas gracias.